Muy buen día a todos y todas. Vamos a estar dando comienzo a nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su interés y participación. El día de hoy estaremos comenzando nuestra cuarta sesión de nuestra serie de webinars, Acelerando la Movilidad Sustentable con Nuevas Tecnologías. Y el día de hoy estaremos hablando sobre quién financia la electromovilidad en América Latina. Y bueno, para el día de hoy tenemos a dos panelistas, que si le damos siguiente, y aquí ya también los vemos conectados, tenemos a Catalina Ricarte, gerente senior Finanzas de Vehículos Eléctricos de Latinoamérica de C40 Cities, y también a Gustavo Jiménez, fundador y CEO de eMobilitas. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida. Les recordamos que a lo largo de las presentaciones ustedes pueden ir anotando sus preguntas en la sección del chat y al final daremos unos minutos para poder atenderlas. Entonces, sin más por el momento, yo le doy la bienvenida nuevamente y te doy la palabra, Gus, para poder comenzar. Muchas gracias, Miriam, y buenos días a todos. Pues un gusto estar acá con ustedes. El propósito de este webinar es platicarles un poco, ¿no?, de los mecanismos de financiamiento disponibles en nuestra región latinoamericana para autobuses y vehículos de carga, cero emisiones o eléctricos. Este fue un proyecto que realizamos con el equipo de C40, encomendado por ellos. Ahorita Catalina les explicará un poco más del contexto. Pero pues la idea, como saben, pues la electromovilidad ha crecido más y más en nuestra región latinoamericana y es un sector crítico, ¿no?, para poder apoyar pues la mitigación del impacto ambiental que tiene el transporte, ya que pues concentra muchas de las emisiones contaminantes. Por ejemplo, en México, el autotransporte representa casi el 40% de las emisiones del sector transporte, ¿no? Entonces es muchísimo contaminación. Y también en América Latina, pues hemos visto cada vez la transición hacia buses y vehículos eléctricos y es algo urgente, ¿no? En muchos de nuestros países, pues está creciendo la flota vehicular, pero no siempre se van eléctricos y eso significa que pues vamos a seguir aumentando, ¿no?, las emisiones. Entonces, esta transición hacia vehículos eléctricos, pues es lo que nos puede ayudar a mitigar un poco el impacto ambiental y también tener mejores tecnologías, ¿no?, en las ciudades. Y pues todo esto nos ha llevado los proyectos que hemos realizado a darnos cuenta que el respaldo financiero para estos proyectos es crítico, ¿no? Porque usualmente cuando se gestionan los proyectos de transporte, siempre está ese paso, ¿no?, de poder estructurar bien un proyecto, conseguir el financiamiento, ya sea un transportista privado, una ciudad, una persona, ¿no?, física que quisiera conseguir su propio vehículo eléctrico de carga o así. Es importante que conozcan, pues, los retos, ¿no?, que esto implica. Y el financiamiento luego se vuelve algo decisivo para poder escalar esta transición. Es por eso que en este proyecto, pues, se dio una investigación muy detallada, ¿no?, de muchos bancos en la región latinoamericana, en particular en 5 países, para poder ver qué bancos, qué financieros, qué tipo de banco de desarrollo, banca comercial, banca multilateral está poniendo recursos para hacer esta realidad de la movilidad eléctrica, ¿no? Y sin más, le voy a dar la palabra a mi colega Catalina. Tenemos 3 módulos hoy en el webinar. Ella nos va a platicar sobre el contexto general de este estudio, cómo se llevó a cabo, ¿no? Y un poquito también algunas cuestiones prácticas para todos de los productos financieros de manera general. Y luego yo ya regresaré a platicar con ustedes en detalle de los productos financieros para buses, para vehículos de carga, y también hablaremos mucho del ciclo de la vida del producto financiero para la electromovilidad, porque ahí también hay experiencias que nos gustaría compartirles, ¿no? Sin más, Catalina, adelante, y yo te voy a ir apoyando con la pantalla. Perfecto. Buenos días para todos y todas. Es un gusto saludarles el día de hoy. Entonces, pues, como comentaba Gus, trabajamos este proyecto el año pasado, en el 2025, con el apoyo de eMobilitas. Si quieres, pasa, por favor. Y un poco el objetivo de este estudio era mapear qué tipo de oferta existe en el mercado de América Latina, lo que es Colombia, Chile, México, Brasil y Ecuador, para financiar la electromovilidad.
particularmente para buses eléctricos y vehículos de carga. Y la guía la pensamos desde el comienzo que fuera una guía muy práctica, no solo mapear los productos financieros existentes, sino entender esa oferta que existe de financiamiento, cómo puede ser obtenida más fácilmente por empresas y proyectos que buscan ese financiamiento e identificar qué hay, ¿no? Identificar qué instituciones financieras en nuestra región están interesadas o ya están, tienen alguna oferta de financiamiento específica para este tipo de proyectos. Ese es, si quieres, pasa, por favor. Y el público, digamos, en cuanto al público, realmente eran proyectos y empresas que buscan ese financiamiento. El estudio fue pensado en cómo facilitarle la vida a esas empresas que buscan ese financiamiento. Poco para darles contexto, para el estudio entrevistamos 47 instituciones financieras en América Latina de todos los tipos, porque es importante este tema. No todas las instituciones financieras que operan y que tienen interés en financiar la electromovilidad son iguales y hay que distinguirlas de cara a las conversaciones que se tienen con ellas para identificar cuáles son sus prioridades y los puntos específicos que buscan en cada proyecto. Entrevistamos entidades de Banca Nacional de Desarrollo, bastantes en la región. Entrevistamos bancos multilaterales de desarrollo. Entrevistamos bancos comerciales y bancos de inversión, principalmente bancos comerciales, propietarios de activos, propietarios o gestores de activos que tienen a su cargo, pues, incluso la administración de flotillas eléctricas. Y muy importante, no dejamos fuera entidades de garantía, porque si bien no son financiadores como tal, son instituciones clave para la mitigación de riesgos y poder movilizar a esos financiadores que sí tienen el interés en entrar a financiar este sector. Si quieres, pasa. Entonces, un poquito de la categorización. Sí, no, aquí entramos, aquí el mensaje que les quiero dar es, efectivamente lo que encontramos es que no todos los tipos de instituciones financieras tienen la misma oferta de productos. Ya Gus va a profundizar en este tema, y no todos los tipos de instituciones financieras tienen ese mismo lente sobre el cual evalúan los proyectos. Tienen diferentes intereses de tamaños, de gestión de riesgos, de impactos ambientales y sociales de los proyectos, e incluso de una expectativa, pues, de gestión de riesgo y de retorno de la inversión. Entonces, esta categorización es muy importante para que ustedes entiendan. Y en el estudio lo importante es, pues, como les comento, se buscó mantener el balance en tener las visiones y las ofertas de todos los tipos de instituciones financieras que participan en este financiamiento de la electromovilidad. Si quieres, pasa, por favor. Y aquí unas bases un poquito de la teoría, sin quererlos aburrir, sino pues para facilitar la conversación que viene después. Existen diferentes tipos de financiamiento cuando hablamos de la electromovilidad. Por un lado, el financiamiento corporativo, o en inglés se le llama corporate finance. Es enfocado en financiar a empresas específicas, y pues, es básicamente un mecanismo de financiamiento que ha existido desde hace muchos años, pero pues busca empresas que tengan, pues, buen historial crediticio, que seguramente ya tengan algún tipo de relacionamiento con la banca o que tengan algún tipo de respaldo institucional. Digamos que son proyectos o productos que se pueden estructurar en menores tiempos. Es básicamente, grandes
rasgos, una institución financiera presta un dinero a una empresa, ya sea un operador o una empresa que busca financiar la expansión de la electrificación de sus flotas eléctricas y digamos que su foco es examinar qué tanta capacidad tiene esta empresa de pagar el crédito. Y el financiamiento por proyecto, que entra a ser muy importante en este tipo de operaciones de electromovilidad, porque es muy adecuado para proyectos más grandes, de mayor tamaño, y es el famoso Project Finance, en donde pues el banco no necesariamente va a evaluar la situación financiera de una empresa, sino va a mirar el proyecto como un todo y cómo ese proyecto de electromovilidad tiene la capacidad de responder por ese financiamiento. Si quieren, igual después al final lo podemos profundizar. Y las bancas, importante, se mueven en estos dos espectros de financiamiento y ofrecen productos ya sea de Project Finance o de financiamiento corporativo, dependiendo del perfil del usuario, del beneficiario que busca ese financiamiento. Y tal vez esto es una base importante. Si quieres, a la siguiente. Y otro concepto muy importante en este tema de electromovilidad es que pues, las empresas tienen dos opciones. Una es realizar una adquisición directa de las flotillas o de los activos, en donde pues básicamente si la empresa adquiere los vehículos, pues se hace responsable y tiene la propiedad y el control total del activo, pero sin embargo pues tiene una mayor intensidad o inversión de capital en el momento inicial. Por el otro lado está otro mecanismo que también ofrece la banca, que es el arrendamiento o leasing, en donde las empresas, pues hoy en día muchas buscan un poquito más de flexibilidad y no tener los activos y las inversiones en el momento cero, ni tenerlas que gestionar directamente las flotillas. Entonces se van por este mecanismo de arrendamiento, donde encontramos pues el leasing operativo y el leasing financiero. Y nuevamente pues la banca, y en las conversaciones que tengan con la banca, pues van a encontrar que les van a preguntar, ¿usted busca un leasing o busca un crédito para la adquisición de su flota? Y las condiciones cambian y la conversación con las instituciones financieras seguramente es muy diferente si es uno u otro mecanismo. En la siguiente, por favor. Entonces, pues ya haciendo zoom a qué tipo de productos financieros se pueden, mapeamos en el estudio, pues están los productos más tradicionales que son los de deuda, en donde pues una empresa adquiere una obligación pues con ese financiador y se compromete a pagarlo en cierto periodo de tiempo con unos intereses y unas condiciones. Y por el otro lado, como les comentaba, pues está el arrendamiento, donde está el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero, donde pues la empresa que toma el crédito o que adquiere el producto, pues no tiene generalmente en el operativo, no tiene la propiedad y sobre todo pues la obligación de realizar ese mantenimiento y esas adecuaciones a esos equipos durante la vida del proyecto. Y en el arrendamiento financiero, pues aquí el tema varía un poquito porque es una especie de adquisición, pero pues diferida en el tiempo, por decirlo así, en donde pues el que adquiere el producto, pues sí asume las mismas responsabilidades que como si lo comprara. Lo que pasa es que paga un canon de arrendamiento y al final tiene pues la opción, utiliza el activo durante el plazo que se determina y al final pues tiene la opción de quedarse o no con el activo, con la flotilla o los camiones o lo que sea que estemos hablando.
Si quieres, avanza, por favor. Y otros productos que ustedes se van a encontrar en el estudio y en la industria, pues que son las garantías, como les mencionaba, es un factor crítico, sobre todo para los financiamientos de mayor tamaño, porque estos productos de garantía le dan ciertas tranquilidades a las instituciones financieras de que las empresas pues van a cumplir con ese pago del financiamiento que adquirieron, y existen diferentes tipos de garantías que se utilizan principalmente en proyectos, como les comentaba, de project finance o financiamiento de proyectos, y en esquemas para financiamiento de flotas un poco más grandes. Y otra opción que existe en el mercado y que cada vez pues probablemente vamos a ver más opciones es el capital, porque hay inversionistas y hay instituciones financieras que se dedican a financiar este tipo de proyectos, pero no son bancos. Entonces le van a dar al proyecto o a la entidad que lo está solicitando un capital, y espera pues no un pago mensual de una amortización o de unos intereses, sino pues espera unos retornos y unos dividendos y unas participaciones. Ustedes pues si les dan un producto de capital, pues básicamente le dan una porción de su empresa a ese financiador, en términos sencillos. Y yo creo que con eso podemos pasar a la siguiente sección. El mensaje pues, que quería dejarles es, en el estudio encontrarán diferentes tipos de mecanismos, y es muy importante, más allá del estudio, es con qué financiador se están enfrentando en las conversaciones, porque no todos los financiadores exigen lo mismo, buscan lo mismo, les interesa lo mismo, y ya pues Gustavo va a entrar exactamente en el detalle de qué encontramos. Gracias, Catalina. Pues bien, pues en este bloque vamos a platicar un poco de los productos financieros que ya hay disponibles en el mercado. Y bueno, la buena noticia es de que en Latinoamérica hay muchos bancos y muchos bancos, muchos financieros que proveen recursos para la migración a la movilidad eléctrica. Eso es algo muy positivo, o sea, el dinero está, pero a veces lo que no está es cómo estructuramos los proyectos, cómo desarrollamos un buen modelo de negocio que básicamente comparta riesgos y todo el mundo pues se sienta cómodo entrando en estos temas, ¿no? Entonces, antes de comenzar a platicar un poquito lo que hay en el mercado y los bancos y todo esto, me gustaría hablar de la diferencia sectorial que hay entre autobuses eléctricos y vehículos de carga eléctrico, ¿no? Entonces, son dos temas distintos, ¿no? Para autobuses eléctricos, comúnmente en nuestros países latinoamericanos, pues tenemos que los transportistas son de índole privada, pero están bajo una concesión, ¿no? Entonces estamos hablando de esquemas público-privados. No siempre es el caso, ¿no? Aquí en México tenemos empresas públicas de transporte como RTP, transportes eléctricos y así, pero en la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas, pues tenemos una combinación, ¿no? Público-privada, lo que significa que tenemos que estructurar empresas pues buenas para que puedan tener pues la facilidad de conseguir estos recursos, ¿no? Entonces muchas veces el cumplimiento del financiamiento pues está ligado a contratos de concesión, a los pagos por kilómetro o pagos por pasajero. Entonces eso es pues muy importante que se considere. Entonces en el ecosistema del sector transporte pues vemos varios actores, ¿no? Principalmente los que proveen los buses, los que proveen los financiamientos, y aquí hay algo importante porque en este esquema es más sencillo generar un SPV, ¿no? O un vehículo de propósito específico, el cual recibe activos, recibe dinero y puede así regular un poco el acceso al financiamiento y permite que el dinero fluya de una manera más sencilla. Luego, en el sector de carga, lo que vemos es que pues predomina el sector privado, no hay empresas públicas, por así decirlo, que tengan vehículos de carga. Entonces, las estrategias son más pues sector privado, y el privado es el que asume los riesgos de la demanda de los ingresos. Y lo que vemos también en Latinoamérica es que la gran mayoría de transportistas de carga pues son hombre camión o microempresas, ¿no? Que tienen 5 vehículos, así. Entonces, eso también puede complejizar el acceso al financiamiento
ya que como no son empresas, pues tienen que soportar, ¿no? O que enseñarle al banco que son sujetos de crédito, que tienen buenos ingresos para que puedan prestarles. Es algo que también es importante, aunque también hay empresas, ¿no? De carga que también son muy buenas y ellas tienen a lo mejor más facilidades. Entre más grande la empresa y más recursos mueva, pues más fácil va a ser que ellos accedan a financiamiento por el puro hecho de que están haciendo un corporate finance, ¿no? Lo que comentaba Catalina, ¿no? Que su propia empresa, pues, resguarda esa deuda o ese producto financiero. Entonces, ya hablando de buses eléctricos, tenemos muy buenas experiencias en Latinoamérica con bancos de desarrollo nacionales y bancos multilaterales que han apoyado la transición en varios países, ¿no? Desde Chile hasta México y en varios países, pues se han generado muchos sistemas para poder conseguir dinero de KfW, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, que esos a su vez utilizan las bancas de desarrollo nacionales para poder ofertar estos financiamientos. Y de igual manera, pues tenemos empresas privadas, ¿no? Como Vigi Mobility, NLX, InfraBridge y Kaufman Group, que son los financieros más relevantes de la región, que también han logrado colocar activos e inversión a capital para poder movilizar una gran cantidad de vehículos eléctricos. Y pues bueno, en los buses eléctricos hay una brecha, como comentábamos, que en nuestra región del hombre camión y de la empresa, ¿no? Al ser una persona física, luego es más difícil conseguir financiamiento, pero existe. Y las pymes, pues también todavía siguen enfrentando una brecha, ¿no? Como son empresas pequeñas o de recién creación, pues es luego difícil que consigan el financiamiento. Y lo que se ha visto acá en Latinoamérica es la necesidad de crear vehículos de propósito especial o Special Purpose Vehicles, SPVs, que ayudan, es como un tipo de fideicomiso o que una cuenta concentradora que agrupa todos los activos y de esa manera, ya poniendo inclusive los vehículos como garantía, pues se puede conseguir recurso, ¿no? Y también estamos viendo que en el sector, aunque no es muy común, pero ya el arrendamiento de autobuses está haciendo algo de interés. Usualmente en nuestra región, pues el transportista le gusta poseer a su vehículo y poseer los autobuses, pero también hay otras maneras, ¿no? De conseguir estos mismos activos a manera de arrendamiento. Entonces, acá lo que vemos es que los bancos nacionales de desarrollo y los bancos multilaterales han hecho ya mucho en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, Ecuador, para poder meter recursos a la banca de desarrollo nacional y a las empresas. Y hay una diversidad muy interesante de productos que ya se ofrecen para vehículos eléctricos o vehículos sostenibles, ¿no? De igual manera, lo que vemos en el sector de buses eléctricos es que la garantía sigue siendo incipiente. No siempre se les da una garantía a la compra de los activos. En bancos como Nafin sí puede proveer una garantía a través de lo que llaman la garantía sectorial, que se apalanca de recursos del Estado para poder soportar deuda, ¿no? Entonces, eso son productos que no son tan comunes, pero sí existen y existen en varios países. Y de igual manera, pues cuando uno está buscando, ¿no?, el financiamiento del autobuses, ahí es muy importante, pues tener indicadores financieros, ¿no? La rentabilidad, el ROI, y todos estos otros elementos. Y en los bancos de desarrollo, pues también se ve el tema del ESG, ¿no? Los temas ambientales, sociales y de gobernanza, que son súper importantes para poder clasificar una inversión. Y lo que hemos visto también en este estudio es que la infraestructura de carga, o sea, tener los cargadores, tener acceso a la infraestructura, es crítica para que el banco acceda a dar el financiamiento. Esto es porque a veces el banco no financia directamente la infraestructura de carga. A veces hay otras empresas, ¿no? Como NLX o Vigi Mobility o Vemo en el caso de México, ¿no? Que está financiando la infraestructura eléctrica y los vehículos se financian de otra manera, ¿no? Pero da seguridad ya tener eso encerrado, ¿no? Entonces, pues la bancabilidad para proyectos de autobuses depende mucho de la calificación crediticia del beneficiario de los créditos, es decir, que el transportista o todo esto pues tenga manera de soportar, ¿no? Tenga capacidad de deuda, la solidez de los indicadores financieros si es un proyecto, o sea, que sí va a haber rentabilidad, que sí va a haber pago y también idealmente que haya existencia de infraestructura de carga. Ya si nos vamos ahora a los vehículos de carga eléctrica, vemos en la región latinoamericana, también hicimos otro estudio con CalSTAR de qué tan fragmentado está este sector, ¿no? Y usualmente en nuestros países, ¿no? Aquí en Latinoamérica, pues las empresas de transporte de carga
hay unas empresas gigantescas, ¿no? Que manejan grandes volúmenes de vehículos y pues básicamente se autofinancian porque son muy grandes, ¿no? Acá como en México está Tracción, que tiene muchos activos de vehículos de carga y entre otras empresas, pero la gran mayoría, podríamos decir que casi el 80% al menos en México, tiene vehículos pequeños, ¿no? O sea, y son empresas chiquitas o hombre camión, lo que hace más difícil, ¿no? Que consigan financiamiento. Sin embargo, hay opciones, ¿no? Hay opciones para financiar estos vehículos, principalmente en la banca de desarrollo. Y lo que vemos es que hay muchas barreras, ¿no? Por la incertidumbre de que si van a tener trabajo o no. Entonces, vemos diferentes barreras, ¿no? En la colocación de recursos, pero empresas, por ejemplo, corporativas, aquí hay un ejemplo de un camión de Grupo Modelo, pues ya pueden conseguir sus vehículos porque ellos están haciendo más como financiamiento corporativo, ¿no? Como comentaba Catalina. Entonces, empresas que tienen otras aristas, pero tienen vehículos para proveer la carga, es más fácil que consigan financiamiento corporativo u otro para poder conseguir estos vehículos eléctricos. Y pues la oferta de financiamiento sigue siendo incipiente en el mercado latinoamericano, pero ya estamos viendo algunos indicadores de que hay opciones para financiar y también a los bancos se les tiene que enseñar un poquito más cómo funciona esta tecnología. Entonces, hay disponibilidad de recursos, la cobertura es muy similar a lo de los autobuses y básicamente creo que es un mercado creciendo, ¿no? De hecho, acá en México, el sector de transporte de carga eléctrica ha crecido muchísimo, ¿no? De hecho, las ventas de vehículos de carga eléctrico ha subido casi un 30% anual en los últimos años, lo que indica que pues hay mucha más demanda que antes y pues también que hay mucha inversión en el sector. Ahora sí, ya viendo los productos de financiamiento disponibles, lo que estamos viendo acá es que pues hay muchos esquemas, ¿no? Ahorita BR es Brasil, CO es Colombia, S Ecuador, CH Chile y M México. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, los mecanismos de financiamiento disponibles en diferentes países y lo que vemos es que abundan los proyectos de deuda, o sea, el financiamiento simple, ¿no? Que tú vas, pides un préstamo y consigues para tus vehículos, ya sea como empresa o como persona física. Hay también algunos apoyos de poner capital, ¿no? Como empresas de equity investment que le llaman, o capital, que ponen dinero, ¿no? Para que los vehículos se puedan adquirir y también tienen, pues, parte del activo con ellos. Hay algunos productos de garantías y lo que vemos poco es arrendamiento. O sea, el arrendamiento, aunque ha prevalecido, no ha existido tanto, ¿no? Pero es importante que, pues, hay suficientes productos financieros para el sector de movilidad eléctrica. También lo que vemos acá entre los productos financieros que existen, como contaba ya Catalina, la deuda es la más común de todas, o sea, básicamente sigue siendo lo más atractivo para un transportista o una empresa de transporte, pues conseguir un financiamiento y adquirir así su vehículo, ¿no? Está también el capital, donde hay empresas que ponen dinero para tener participación en el negocio y también las garantías, ¿no? Que es crítico para poder, pues, soportar las deudas y los arrendamientos. Entonces, lo que nos arroja también el estudio es que, pues, las bancas nacionales de desarrollo, como pueden ver, son las que están ofertando más financiamiento en estos países. Y luego vienen las bancas multilaterales de desarrollo, que en algunos países pues hay diferentes esquemas, ¿no? Hay diferentes leyes de disciplina financiera. En algunos países no puedes tomar directamente préstamos de la banca de desarrollo multilateral o internacional, siempre tiene que ir por medida de las bancas nacionales de desarrollo. En otros países sí se puede tomar esta deuda de manera directa. Y también los bancos comerciales, que como pueden ver acá, los bancos comerciales ofrecen muchos mecanismos de financiamiento en deuda. Luego, lo que estamos viendo por acá es que también muchos de los productos financieros pues están específicamente diseñados para buses eléctricos. Es una noticia súper positiva porque estamos viendo ya que al menos en varios países de Latinoamérica ya hay bancos que se dedican a dar estos financiamientos con mejores tasas, con plazos más amplios, un poquito apoyando a que pues la movilidad migre hacia la sostenibilidad.
especialmente los bancos multilaterales de desarrollo y los bancos nacionales de desarrollo están proveyendo, pues inclusive hasta bonos, ¿no? Como es el caso de México, de que hay bonos de chatarrización, puedes conseguir un financiamiento concesional, ¿no? Para poder lograr financiamiento más asequible, y es lo que estamos viendo más común, ¿no? Esa deuda, deuda verde para poder conseguir vehículos eléctricos. Y si vemos un poco las características de los financiamientos de los autobuses eléctricos, nos podemos dar cuenta que también en algunas bancas de desarrollo están financiando los estudios, ¿no? Porque a la hora de meter buses eléctricos, y esto lo hacemos mucho desde Mobilitas, hay que hacer pues desde los estudios necesarios, el diseño conceptual, las cotizaciones, saber si la electrolinera pues va a poder conectarse con la red eléctrica nacional, etcétera, etcétera. Entonces también algunos de estos bancos, para poder fortalecer los proyectos, pues están financiando estos estudios para poder consolidar muy bien técnicamente los proyectos y después, a su vez, poder dar el financiamiento requerido, ¿no? Esto es diferente porque luego también los esquemas de arrendamiento que también están siendo muy utilizados ahora para el sector autobuses, también ellos evalúan, pero no evalúan tanto, ¿no? Los arrendadores más se fijan que haya flujo de caja y que puedan pagar el arrendamiento porque el activo se queda con ellos, ¿no? Con los que están con las bancas que están arrendando, y los productos de arrendamiento son más comunes en la banca comercial. La banca de desarrollo usualmente no tiene productos de arrendamiento, pero la banca comercial, BBVA, Santander, aquí tenemos también a compañías como Element Fleet en México que están dando estos arrendamientos. Y luego la parte de la garantía y la cobertura es que sí mitigamos algunos riesgos de pago por las garantías que pueden dar los propios bancos multilaterales o el Estado mismo, ¿no? Y de igual manera, viendo las características de financiamiento del transporte de carga, lo que vemos también en el estudio es que hay mucha disponibilidad de financiamiento privado y para personas y también para vehículos de propósito especial. Eso creo que es algo muy interesante también que se está viendo en el sector transporte de carga, y hay varios bancos comerciales como Bancoldex, Bancolombia, Davivienda, HSBC, que están proveyendo pues financiamiento para estos vehículos de carga, ¿no? Y como les comentamos, los productos de arrendamiento pues son los más comunes para el sector de carga. También es porque pues depende mucho del flujo de las empresas y a veces las tasas de interés pues son más elevadas, hay un poquito más de riesgo, pero por eso elevan las tasas los financieros y podemos ver que es algo que ellos están apoyando, ¿no? Y finalmente acá lo que podemos ver también, y que me gustaría como recalcar esto, es que los plazos promedios han aumentado. O sea, esa es también la buena noticia, que los bancos en nuestra región latinoamericana ya entienden que la electromovilidad pues es más costosa al inicio, o sea, son CAPEX más altos, por lo que los plazos de pago se pueden extender. Como pueden ver acá, los bancos nacionales de desarrollo ya tienen plazos de vencimientos, inclusive que superan los 15 años. Esto en particular es interesante porque, por ejemplo, para los trolebuses que se han comprado en la Ciudad de México, les dan una vida útil de hasta 20 años. Entonces, el plazo de pago, pues lo pueden ampliar, ¿no? Y los autobuses eléctricos también ya en papel, pues puedes proyectarlos a que van a tener una vida útil de 15 años. Entonces, hay algunos bancos que ya también están ofreciendo pues estos plazos más amplios, ¿no? En el banco comercial hemos visto que ellos todavía no están tan abiertos, ¿no? A ampliar los plazos, siguen siendo un poco menores, pero porque ellos también asumen un poco más de riesgo, pero los bancos de desarrollo, tanto nacionales como multilaterales, inclusive dan periodos de gracia. Y eso es importante, ¿no? Porque en casi todos los proyectos de transporte, el ramp-up, pues, toma tiempo, ¿no? Entonces, ese periodo de gracia, tener 6 meses para poder hacer el primer pago o 3 meses, pues, ayuda a que el transportista se capitalice de la operación y luego empiece a pagar su deuda, ¿no? Entonces, hay facilidades y creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Que estamos viendo en el sector financiero, de que están entendiendo un poco mejor la movilidad y más allá de la movilidad eléctrica, ¿no? Que trae sus ciertas dificultades en el financiamiento, ¿no? Y bueno, también podemos ver los montos, ¿no? Usualmente, también esto para los colegas que nos acompañen, ¿no? Y que sean transportistas o tengan empresas,
pues para poder conseguir dinero de las bancas multilaterales, ellos tienen tickets promedios muy altos, ¿no? Superiores a los 10 millones de dólares, porque para ellos, como prestan en grande, tener un proyecto chiquito, pues es demasiado gasto administrativo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vimos en el estudio es que el promedio para que sea de interés de una banca de desarrollo es que sea mínimo 10 millones de dólares. Sin embargo, también vemos que los bancos comerciales o las empresas como Vemo, como VG Mobility, que son más que nada asset owners o los que tienen los activos o que dan una inversión a capital, equity investment, ellos sí pueden tener proyectos más pequeños, ¿no? Inclusive vimos que hay proyectos menores a $1 millón, ¿no? Entonces puedes comprar una flota de 5 o 10 vehículos y conseguir financiamiento, nada más de que no se va a conseguir directamente con banca de desarrollo, sino más bien con otro tipo de financieros. Importante comentar, ¿no? Que las bancas de desarrollo, especial en el sector de autobuses, pues los autobuses son caros, ¿no? Entonces 10 millones de dólares no es tan difícil de conseguir, ¿no? Con una flota de 25 buses eléctricos, ya con eso puedes ir a tocar puertas, ¿no? De bancos de desarrollo nacionales e internacionales. Entonces, han sido la principal fuente de financiamiento, ¿no? Para el sector autobús. Y finalmente, no está de más comentar que el arrendamiento pues sigue creciendo en nuestra región latinoamericana y también hay bancas comerciales principalmente que están ofreciendo arrendamiento preferencial, ¿no? Cuando es un eléctrico. Estamos viendo mucho movimiento en los bancos comerciales que también tienen sus propias metas de sostenibilidad, ¿no? Que quieren colocar financiamiento verde y así poder consolidar financiamientos un poco más económicos y pues ahí vemos los bancos comerciales apoyando en este sector. Y ya finalmente el tercer módulo platicaremos rápidamente, que es el ciclo de vida de los productos financieros. Acá súper importante pensar que cuando uno toca la puerta de un financiero, pues va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, principalmente uno se tiene que acercar, ¿no? Buscar ese recurso, el cliente se acerca, evalúan el proyecto y luego ven una etapa de evaluación del proyecto desde la banca, donde se dan estos temas de la debida diligencia, donde ahorita nosotros hemos trabajado desde Mobilitas varios proyectos de debida diligencia para buses eléctricos, trolebuses y otros equipamientos con AFIN y otras financieras. Y eso, pues básicamente se estudia que haya viabilidad técnica, financiera y cumplimiento, si es una banca de desarrollo, de los temas ambientales, sociales, de gobernanza y de género, ¿no? Que siempre hay un tema ahí para analizar. Y una vez que ya se ve que el proyecto es bancable, y eso es lo importante, ¿no? O sea, cómo llevamos de la idea a la bancabilidad para que llegue a una aprobación. Entonces ya los bancos, después de analizar todo esto, ven que es bancable, aprueban el crédito y luego viene el desembolso, ¿no? El desembolso se ejecuta para que el transportista pueda ya adquirir los activos y también hay cierta verificación que se tiene que dar que los activos son correctos, que las garantías están, que los contratos de mantenimiento estén en firme. Entonces hay varios temas que también las bancas pues tienen que revisar, ¿no? Porque no solo es prestarte el dinero para un vehículo, sino que ese vehículo te aguante para que puedas pagar la deuda de 7, 10 años o lo que fuera. Y finalmente también se hace supervisión, ¿no? De que estos activos pues estén pagando. Los plazos de consecución de dinero es importante también mencionar que no son tan rápidos, ¿no? Usualmente la banca comercial sí puede ejecutar financiamiento muy rápido. Hemos visto, pues, en promedio 6 meses, ¿no? Desde que empiezas a solicitar el crédito para la adquisición de vehículos, puede tardar hasta 6 meses para que te presten el dinero o más rápido. Pero sí con las bancas nacionales de desarrollo hemos visto que los plazos se amplían de 6 meses a 1 año y cuando uno se involucra con bancas multilaterales, que aunque sus tasas son menores, inclusive pueden dar bonos, ¿no? Como es el caso acá en KfW en México, que da un bono de hasta un 15% por un vehículo eléctrico, pues tarda más, ¿no? Consolidar ese proyecto puede ser de 6 a 24 meses. ¿Y de qué depende esta solicitud? Pues depende de la complejidad del proyecto, del monto de financiamiento, también luego de la dinámica, ¿no? Que exista con el cliente. Si el cliente pues no comparte todos los datos día 1, pues va a ser más difícil. Si no tiene todo ya bien consolidado, ¿no? De cómo es su operación, cuánto gasta, pues también eso va a tomar más tiempo para que se logre conseguir esa información. Y también la experiencia, ¿no? La experiencia del propio cliente que está buscando el financiamiento o de la institución financiera, porque también hemos visto que hay como falta de experiencia en ambos lados, ¿no? Tanto el que pide el crédito como la institución que dice, este es eléctrico, no sé cómo se hace esto, y hay un nivel de aprendizaje que se requiere, pero eso es
básicamente lo que puede tardar conseguir el financiamiento. Y luego hay algunos indicadores críticos, ¿no? Para que el financiamiento sí fluya. Y como saben, pues son proyectos y es dinero, aunque la electromovilidad ya está equilibrándose en el costo total de la propiedad, de todos modos esos indicadores financieros de la rentabilidad del negocio, ya sea de transporte público o transporte de mercancías, pues es lo crítico y lo principal que un banco con su esquema de riesgos y ver si es un buen proyecto, pues va a evaluar, ¿no? Pero también la calificación crediticia que tenga la empresa en el mercado, ¿no? La experiencia del sector no es tan importante y el gobierno corporativo no es tan importante como los temas, los indicadores financieros que tenga la empresa. Y de igual manera, ya lo comentamos, pero aquí lo que hemos visto con varios bancos, ¿no? Es que si ya tienen resuelto el tema de la carga, o sea, ya hay una electroterminal, ya hay un patio de carga, es mucho más fácil que fluya el dinero, ¿no? Porque luego invertir en infraestructura eléctrica es también complejo y lo que hemos visto que aunque los bancos quieran, luego les cuesta mucho trabajo evaluar infraestructura porque hay cotizaciones de instalaciones de por medio, etcétera, etcétera. Entonces ellos prefieren nada más financiar los equipos, ¿no? Financian los cargadores, financian a lo mejor las subestaciones. Entonces les cuesta mucho trabajo a esos bancos. Entonces cuando ya llega alguien que ya tiene resuelto el tema de la carga, ya sea porque a lo mejor compañías como Vigi Mobility, como Vemo, como NLX invirtieron en eso, ya es más fácil que fluya el dinero para los vehículos y los autobuses o los camiones, ¿no? Entonces ese es un tema que también hay que ponderar en este tema de la infraestructura de carga. ¿Y por qué? Porque también luego es más fácil que ese monto que pagas por la energía pues esté dentro de todo el modelo financiero y sea más fácil de analizar para un ente bancario, ¿no? Entonces, la otra cosa crítica el último punto aquí queremos comentar es de la debida diligencia, que las evaluaciones técnicas, legales, ambientales y sociales son muy importantes. Casi el 80% de los bancos están pidiendo una debida diligencia técnica. Igual 78, una debida diligencia legal para cumplir los temas jurídicos. Poco menos bancos piden la diligencia ambiental y social y casi el 40% de bancos, o sea, mucho menos, piden estas otras diligencias de SARLAF, de antilavado de dinero, financiamiento de terrorismo, etcétera, etcétera, y esas son las que están vinculadas con bancas de desarrollo multilaterales. Y lo que vemos es que el 40% de los productos de deuda están pidiendo estas categorías de debida diligencia y los productos de arrendamiento casi no piden debida diligencia porque, como les digo, ahí se fijan mucho en el flujo y los activos siguen siendo de los bancos o de los financieros. Y bueno, ya como conclusiones para cerrar esta presentación, lo que podemos decir es que a pesar de la disponibilidad de financiamiento, todavía sigue siendo, y bueno, y había 80 bancos, ¿no? En estos 5 países que había mucho dinero para prestar, sigue siendo complejo por las barreras estructurales del propio gremio transportista, ¿no? De que seguimos atomizados y todo esto, pero hay dinero y se pueden estructurar buenos proyectos. Luego también el uso de las bancas multilaterales de desarrollo y nacionales de desarrollo son clave para cerrar estas brechas de financiamiento, lograr tasas más bajas, plazos más amplios, financiamiento concesional, por así decirlo, pero también tenemos que fortalecer los riesgos, ¿no? Las implicaciones de riesgos, que a lo mejor la empresa es de nueva creación, pues darles una garantía, ¿no? O mitigar los riesgos con contratos, ¿no? Mira, si llega una empresa de carga con un contrato de Walmart que le va a dar, no sé, mucha demanda por 5 años, es más fácil obtener el financiamiento, o para en el sector transporte público, ¿no? Que tengas una concesión de pago por kilómetro, mitiga muchos riesgos y hace que los bancos pues puedan conseguir o puedan prestar ese dinero. Y también lo que vimos es el que el financiamiento simple es el principal instrumento actualmente para adquirir vehículos eléctricos, pero es insuficiente, ¿no? También se requieren otros mecanismos complementarios para que todo el dinero que existe ya en la banca fluya de una manera más fácil, ¿no? Porque yo he escuchado muchas historias de que hay miles de millones de dólares atorados en la región latinoamericana para financiar buses y vehículos de carga, pero simplemente como no logran bajar el balón, y eso es por algunos temas importantes, ¿no? Y lo que vemos es que también las empresas privadas o tener un SPV ayuda a tener mayor y más fácil el acceso al financiamiento. Y bueno, y con eso concluimos la presentación y le regreso la palabra a mi colega Miriam para que modere la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Gus, Catalina. Pues aquí en el chat nos dejaron algunas preguntas que quisiera leerles.
Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta de Blanca, un gusto, Blanca, tenerte por acá. Nos pregunta si en el mecanismo de arrendamiento también incluye la infraestructura de carga o solo las unidades. Ahí no sé quién quiera responder, Catalina. Pues en general, yo creo que esos productos de arrendamiento están en evolución. El tema de infraestructura de recarga, yo creo que no está en la mayoría de ellos incorporado. Y yo creo que es uno de los retos y los temas que se vienen hacia el futuro, porque sin infraestructura de recarga, ya sea para financiamiento simple o para producto de arrendamiento, pues simplemente la viabilidad del adquirir el activo, el camión o el camión eléctrico o el bus, pues no se da. Entonces yo creo que cada vez veremos más productos que incorporen la infraestructura de recarga. Gracias, Catalina. ¿Gus, algo que aportar para esta pregunta o nos vamos a la siguiente? La siguiente, si quieres. Perfecto. La siguiente nos pregunta Itzel Tobar, ¿se considera el financiamiento con bonos temáticos, carbono, sustentabilidad? Sí, buena pregunta, Itzel. Pues justamente varios países lo manejan de manera diversa. Acá en México, por ejemplo, sí tenemos bonos verdes que han logrado financiar algunas rutas de transporte. El caso particular en Metrobús, se usaron los bonos verdes para financiar la adquisición de unidades u otros temas. No es tan común en algunos países porque estos bonos verdes no son tan fáciles de desarrollar. Aquí en México lo hacen de manera estatal y ahorita actualmente solo hay 3 estados, ¿no?, que tienen bonos verdes. O sea, cada estado tiene que emitir deuda, que es por eso el bono, entonces a veces se complejiza, pero sí existe, ¿no? Y aquí en Latinoamérica cada vez hay más bonos temáticos, ¿no?, para poder apoyar esta transición, que también tienen mejores tasas. Ahí adelante, Catalina. Sí, y complementaría que las pocas emisiones de bonos verdes o temáticos que hay en nuestras regiones para buses, para carga, sí es un tema absolutamente nuevo y que posiblemente sea una oportunidad de mercado interesante. Súper, muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta, igual de Blanca Ballesteros, que nos dice, ¿existen datos para México sobre los costos administrativos y operativos de la dotación de energía eléctrica para los patios de carga en transporte público y de carga? Sí, o sea, nosotros hemos realizado muchos estudios acá en México para el diseño de patios de carga. Estuvimos apoyando a Mérida con el ITRAM, estuvimos también en Cancún viendo el tema, ¿no? En León, que también están impulsando. Acá en Metrobús hicimos también algunos estudios y en Monterrey. Entonces, básicamente te puedo decir como que el promedio, más o menos por cada 20 buses eléctricos que tengas, es más o menos una inversión de $1 millón para equipamiento en patio. El problema es de para la conexión con CFE, si no tienes la conexión con una subestación eléctrica cercana, vas a tener que conectarte a esa subestación eléctrica de media tensión cercana. Y, por ejemplo, el caso de Metrobús, que tenían la conexión, pero querían hacer una redundancia, costó otros 20 millones de pesos solo para tener una línea redundante de CFE. Entonces, por eso es importante que cuando hay estos proyectos públicos en particular, haya mucha coordinación y cooperación con CFE, en el caso de México, y con las empresas de energía de otros países, para que puedan reducir los costos de acceso, porque de todos modos ellos venden la energía, ¿no? Entonces a ellos les conviene conectarte cerca a tu patio, pero también son acuerdos a los que se llega. Y también, por ejemplo, en algunos países, o sea, también la región latinoamericana, tenemos buenos costos de energía, ¿no? Nos tocó trabajar en Paraguay y ahí el costo de energía es, o sea, muy, muy barato, ¿no? O sea, es baratísimo conectarte, bueno, la venta de la energía, porque tienen ahí mucha energía hidroeléctrica, pero también en México no estamos tan atrás, ¿no? Los costos que podemos conseguir también tasas preferenciales con la CFE, porque son consumos altos y se puede llegar a una negociación para que el costo de energía todavía sea más barato y al transportista todavía le cueste muchísimo menos, ¿no?, pagar la energía. Estamos hablando del 70% menos de lo que costaría pagar diésel, ¿no? Entonces sí hay o sea, hay que hacer bien la ecuación, pero hay unos beneficios puntuales, ¿no?, para electrificar. Súper, muchas gracias, Gus.
No sé si alguien quisiera levantar su mano y hacer una pregunta de viva voz. Tenemos un par de minutitos antes de cerrar la sesión. O si, no sé si Gus o Catalina quieran complementar con algo derivado también de estas preguntas que nos hicieron y del contenido que nos han compartido. Sí, Blanca, adelante. Hola, buenos días, Blanca Ballesteros, de la subsecretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima. Mi pregunta, bueno, iba justamente porque aquí en el Estado estamos en un proceso justamente de poder resolver todas las transporte público. Y uno de los, pues la propuesta era poder hacer la renovación de las unidades eléctricas. Es decir, al final de cuentas, evaluamos justamente estos costos operativos y administrativos de poder hacer la instalación de los parques de carga, y ese fue el tema por el cual se decidió, pues no ir con ese camino, porque grandes temas será uno el tiempo en el que se encarga para hacer la infraestructura de la instalación de productos de carga, porque de cuentas pues serán en 3, 5 meses de producción, pero el tema es en los parques locales. Justamente como dicen, la infraestructura o la dotación de la energía hacia estos parques, porque lo que vamos a entrar, que me llamó la atención fue los costos, no tanto de la dotación, sino de la administración, de las gestiones que tienen que ser. Para poder hacer esa dotación de las nos dimos cuenta que, no sé si en esa experiencia que tuvimos con este acercamiento, uno de los grandes retos que tendríamos que ver, incluso como política nacional, para esta electrificación del transporte, que por lo que pasa es que las CFEs tuvieran ya un programa especial para estos patios de carga, en donde tengamos ya nuestras oportunidades en que queremos invertir más de 1.200 millones de pesos en estos proyectos, y que solamente el tema de un solo patio de cierre, por ejemplo, el Manzanillo, nos costaba la pura gestión $50 millones. Entonces, eso era muchísimo más de todo el sistema para conversar. Creo que es por eso la pregunta, porque si existen estos datos, creo que podemos empezar a avanzar a crear como política nacional hacia la electrificación, pues esas posibilidades. Que fue la decisión que realmente pues, el gobierno se tuviera el crecimiento, pues los costos se van en el tema de gestión y no en el fortalecimiento del sistema. Entonces, muchísimas gracias por el tema. Espero que podamos de pronto poder hacer esa información de los estudios que han hecho los nacionales y ahorita manera muchas gracias. Sí, gracias, Blanca. Nada más voy a hacer una reflexión rápida y muy buena, que felicidades por el esfuerzo de Colima. La verdad es muy bueno que estados como ellos empiecen con la electrificación. Hay un buen potencial, al menos aquí en México, no sé en otros países. Banobras, Banco Nacional de Desarrollo, financia la infraestructura de carga a manera casi de donativo, ¿no? O sea, 50% lo pone el Estado y otro 50% lo puede poner Banobras para que sea como una inversión pública en la infraestructura eléctrica. Eso ya se dio en Mérida por primera vez, que Banobras, cuando se estructuró el proyecto, financió los equipamientos del patio de infraestructura de carga, les prestaron cerca de 90 millones de pesos, que así el Estado pues ya no tuvo que buscar una financiera o así, simplemente fue un subsidio a la infraestructura. Y Banobras ahorita aparentemente también está buscando financiar un proyecto allá en Chetumal, en Quintana Roo. Entonces, hay apertura desde Banobras para poder conseguir esos recursos y que los estados o los transportistas no tengan que ir a buscar el financiamiento de la infraestructura eléctrica. Eso es algo positivo que se está dando acá en México. Listo, muchas gracias. No sé si alguien quisiera hacer una última pregunta, si no ya estaríamos sobre el tiempo para poder cerrar la sesión. Es la última oportunidad. Creo que nadie más se va a animar. Entonces, no sé, Catalina, si quieras también tú cerrar con algo la sesión. No, pues yo creo que el mensaje es
reiterar el mensaje que dimos durante el foro, y es: dinero hay, interés de la banca hay, necesitamos digámoslo así, hacer ese match entre las necesidades de la banca en gestión de riesgos, en requerimientos financieros, legales, jurídicos, técnicos a los proyectos, y lo que las entidades que buscan ese financiamiento están necesitando. Y eso pues se logra a través de proyectos bien estructurados, con buenos mecanismos de ingresos y de rentabilidad para el futuro, contratos de largo plazo que garanticen demanda, y yo creo que hacia allá es donde nos debemos seguir moviendo todos como actores interesados en este tema de financiamiento para la electromovilidad. Definitivamente. Gus, ¿algo más que agregar? Pues nada, agradecer a toda su presencia, agradecer a Catalina, el apoyo también de C40. Tienen muy buenos documentos ahí también para que puedan seguir aprendiendo un poco más de este tema. Y pues sí, nada más recalcar que pues hay dinero, hay pues intenciones, solo toca ahora trabajar bien los proyectos de inversión y saber cómo hacerlos bancables, ¿no? Entonces acá también desde Mobilitas con mucho gusto apoyamos en lo que se requiera, y un gusto compartir también nuestra experiencia y lo que hemos venido haciendo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, antes de que cerremos, quisiera comentarles que, bueno, por ahí nos preguntaba también Valeria sobre la presentación. La sesión se estuvo grabando, entonces en los próximos días estará disponible en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Mobilitas y ahí podrán volver a revisar pues la sesión por si hay algo que les haya interesado para que la puedan escuchar nuevamente. Y reitero, ¿no? Como mencionaba Gustavo, si necesitan algo también nos pueden buscar directamente. Les agradecemos mucho el haber participado el día de hoy con nosotros en nuestra cuarta sesión de webinars, y les invitamos a que se mantengan pues atentos a nuestras redes sociales para conocer los siguientes temas. Entonces, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias, Catalina, por tu participación también el día de hoy con nosotros, y pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día.